Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández Ponce. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Administración de Empresas en FCA, Tijuana y UABC. Y por parte de la materia virtual Análisis basado en datos, hablaremos sobre los datos en general. Para empezar con este tema, debemos de entender qué son los datos. De acuerdo a la Real Academia Española, define los datos como información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? Existen varios tipos de datos. Los más importantes son los datos estructurados, los cuales son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Después tenemos a los datos no estructurados, los cuales son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía mucho. Igual tenemos los datos del lenguaje natural, los cuales son un tipo especial de datos no estructurados que son difíciles de procesar porque requieren el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Están los datos generados por máquinas, los cuales son información que se crean automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Los datos basados en gráficos son gráficos matemáticos que pueden ser un poco confusos, ya que son teorías de gráficos matemáticos. Y por último tenemos a los datos de audio, video e imagen, que como su nombre los dicen, son todos estos datos que se pueden ver o escuchar. Seguimos con qué es la ciencia de los datos. De acuerdo con el portal de Amazon, la ciencia de los datos es el estudio de los datos con el fin de extraer información significativa para las empresas. Es un enfoque multidisciplinario que combina principios y prácticas del campo de las matemáticas, la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería de computación para analizar grandes cantidades de datos. ¿Qué es el flujo de trabajo de la ciencia de los datos? De acuerdo con el portal CIENDAT, se define el flujo de trabajo de la ciencia de los datos como las fases o pasos de un proyecto de ciencia de datos, que son básicamente todos estos pasos que se requieren para recolectar y almacenar los datos obtenidos. Etapas principales de la ciencia de los datos. La primera etapa de la ciencia de los datos es la recopilación de los datos, el cual básicamente es la recopilación de los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán de estar en óptimas condiciones y actualizadas. Después se encuentra la preparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. Después tenemos a la introducción de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos en lenguaje entendible. Sigue el procesamiento o limpieza de datos. Los datos ya seleccionados y procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning. Le sigue la interpretación de los datos, en donde en este punto será cuando finalmente tendremos todos los resultados de las etapas previas, de forma totalmente entendible para todo aquel que lo llegará a requerir. Y por último tenemos el almacenamiento de datos, donde finalmente consiste en almacenar toda la información útil, la cual fue procesada en las partes anteriores. Maneras de recopilar los datos. Algunas maneras más comunes de realizar una recopilación de datos en el campo de estudio son a través de las encuestas, entrevistas, sondeos, focus groups, observación y métodos estadísticos. ¿En qué formato se pueden encontrar los datos? Como lo vimos previamente, hay muchas formas en las que se pueden presentar los datos. Y aquí están los formatos en los que se presentan. Pueden ser en contenedores, ya sea en formato zip, tar
o gzip, en bases de datos como XML, los que son de Excel, CSV y JSON, geoespacial como SHP y DBF, en video como MPG y AVI, en sonido como MP3 y MXF, estadísticas como DTA y POR, en imágenes como JPEG y PDF, en datos tabulares como CSV, TXT y en textos como PDF y HTML. Maneras de almacenar los datos. Las formas más frecuentes de almacenamiento de datos son en el almacenamiento de archivos, el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de objetos, cada uno de los cuales resulta de acuerdo para un fin diferente. ¿Cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos? Algunos de los aspectos éticos que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer el uso de datos recolectados, procesados y almacenados son el motivo o el propósito por el cual se usan, la confianza en la organización o empresa que tiene los datos y la seguridad con la que se manejan estos datos. Y esto sería todo por mi parte en análisis de datos.